Bienvenida, ingeniera, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado, ahí a Radio Sira, por este espacio, pues hoy en día que estamos prácticamente en un periodo nuevamente de elecciones de transición. Gracias a usted por estar con nosotros. Glenda García Solís, ecuatoriana, profesión ingeniera comercial, auditoría, contador, estudios en derecho, consultoría y asesoría legal. Activista social, humanista, representante de organizaciones en defensa de derechos humanos del Ecuador, Vida, Salud, Justicia, OD. Activismo social humanista desde el 2001. Representación, Fundación Miguel Alberto, lucha contra la pobreza, concienciación y prevención de la violencia juvenil, pandillas. Actividad política 2006, participación, precandidatura, vicepresidencia de la República del Ecuador, movimiento MIPE. 2009, participación candidata asambleísta provincial por el partido Sociedad Patriótica. Así que usted tiene una amplia trayectoria en la política, ingeniera, pero partamos, ¿cómo ve al país de hace un mes atrás y al 24 de mayo, que estamos en el 2023, una fecha histórica, por supuesto, para el Ecuador? Eh, la verdad que hemos pasado tan rápido de una serie de escenarios, más que nada en la Asamblea Nacional, en la cual un juicio político al presidente de la República nos mantuvo con atención y viendo que mismo se iba a dilucidar. Más que nada, pues, dentro de lo que se estaba manejando una conducta, pues, dentro de lo que he especulado y que no se pudo llegar al final de saber realmente qué decidía la Asamblea Nacional, porque esto fue, pues, interrumpido con la muerte cruzada. Una muerte cruzada que, si bien el artículo 148 de la Constitución permite la disolución de la Asamblea Nacional a pedido del presidente de la República, también dentro de las tres causales, pues, ¿no? Y la causal que había empleado, pues, de conmoción interna y que no lo han dejado desarrollar el plan de desarrollo para hacer su gobierno, pero también estamos viendo que sobre este decreto 741 que lo dictó, también inmediatamente vino las Fuerzas Armadas, pues la cúpula, y dio el respaldo, como que si ellos daban prácticamente la seguridad al presidente y no la Corte Constitucional que debió haber dado en su momento. Y esto, pues, como quien dice, aquí nosotros lo protegemos y las cosas se hacen como se hacen. Prácticamente es una figura, se podría decir, casi de dictadura legalizada, porque tenía que esperarse y no salir, pues, la cúpula militar, Fuerzas Armadas y Policial a hacer su presentación y dejar, pues, que se continúen dentro de los procesos democráticos como debía de ser. Pues bueno, ya estamos un proceso de llamado a elecciones anticipadas, pero hay que tomar en cuenta que, si bien la Asamblea Nacional no es para tratar un delito penal, porque para eso tiene las instancias judiciales, tenía que haberse definido su acción o omisión dentro de esta conducta que se había presentado en cuanto a peculado, porque ya sabemos lo que dice, pues, lo que tipifica el peculado en el Código Orgánico Integral Penal, pero no se dejó dentro de la acción política que le correspondía a la Asamblea Nacional, no se supo al final cómo quedaba, y fue un salto que se dio, y bueno, estamos ya en esta etapa y eso deja mucho que decir sobre la conducta y cómo se ha venido manejando el presidente. Tenemos, pues, ahora que entrar a estas elecciones y poner mucho más atención, porque siendo un periodo corto, a los ecuatorianos, que somos los que sufrimos los efectos de estas decisiones, de la inacción también de una asamblea, que también se pasó más bien haciendo, distrayendo, y tampoco presentaba sus proyectos. Si yo cuestiono, rechazo, tenía también que presentar, pues, sus proyectos con los cuales contradecía los planes o los proyectos de gobierno, sino que se pasaron solamente en
en una disputa, las bancadas políticas cambiándose de camiseta, a tal punto que han llegado a ser ahora era más grande las bancadas de los independientes. Entonces, ese desorden, y pienso que eso es justamente que llegan asambleístas cualquier persona que ni siquiera tiene conocimiento de derecho. ¿Cómo es posible que los asambleístas van a hacer leyes y ni siquiera tienen conceptos básicos y no saben ni siquiera aplicar y hacer respetar la Constitución? Por lo menos, si estaban y pretendían reformar leyes, tenían que haber observado que donde estaban por lo menos esas normas que estaban afectando violaciones de derechos, pero ni siquiera le daban importancia porque simplemente iban a absorber el sueldo que percibían y alzar el dedo según les diga pues el patrón de la bancada a los que se debe. Entonces no entran a legislar para el pueblo los elige, al pueblo lo utilizan para poder llegar a esa curul, pero cuando ya se sientan se olvidan de que ellos tienen que responder al pueblo con las normas que van a dictar, porque sus normas se las van a aplicar al pueblo, o se convierten en un arma contra el pueblo, o bien se convierten en para armonizar la relación entre los ciudadanos. Y eso es lo principal, que esto hay que irlo a tomar en cuenta en estas elecciones anticipadas que se van a dar, son elecciones de transición, un periodo muy corto, pero son muy decisivas porque no sabemos cómo va a dejar el gobierno, el señor presidente, qué decretos nomás quedan, qué tipo de contratos también van a quedar, licitaciones, concesiones y una serie pues de disposiciones que está tomando, y más ahora con los decretos ley en materia bajo el concepto de urgencia económica, se van a dar una serie de aprobaciones con una Corte Constitucional que está mirando a las Fuerzas Armadas, que le está diciendo nosotros estamos respaldando y despacha eso. Más o menos ese es el mensaje subliminal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Realmente lo que se va a dar, de lo que se venía viendo en ciertos proyectos, era que había una tendencia en estos proyectos a favorecer más a un grupo, a una, no quiero decir derecha, sino a un grupo económico que son de sus intereses, pero realmente tampoco no se estaba impulsando una verdadera desarrollo de empresas, desarrollo de productividad para todos, sino solamente segmentando a un sector dentro de estos beneficios y afectando derechos laborales. Y ahora con las privatizaciones también vamos a tener que observar qué es lo que va a dejar en la mesa el presidente durante estos 6 meses, y las elecciones que se vienen también es otro punto, porque tenemos que ver quiénes van a ser estos personajes que van a ir a la presidencia. Ese es nuestro principal ahorita atención, que debe ser motivo de atención de todos los ecuatorianos. Ingeniera, ahora, con esta disolución de la Asamblea Nacional, ¿quiénes son los beneficiarios? De pronto, los candidatos, el presidente de la República, los asambleístas, el país. ¿Quiénes salen con buenos resultados frente al decreto tomado por el presidente de la República? Bueno, si me pongo a ver desde el lado del presidente, él en este momento podrá hacer sus decretos en 6 meses, lanzar todo lo que le iban a objetar en el pleno de la Asamblea. Y lo otro, sobre todo, que tenemos que tomar en cuenta que hay un compromiso adoptado desde el 2015, que es la Agenda 2030, y dentro de esos puntos mucho tiene que ver estas disposiciones, y entre ellos el famoso plan de vacunación, en el cual yo he venido luchando porque no se ha venido respetando la voluntad del ecuatoriano en cuanto a su salud, sino que se han dado medidas restrictivas y continúan desde el Ministerio de Salud, un ministro que sigue desacatando la orden de una jueza, no quieren dar información a la ciudadanía, y de paso lanzando campañas en las que están obligando a los niños a ponerse sobredosis de vacuna, y los niños están cayendo enfermos bajo una figura de campañas de vacunación de sarampión, rubiola y poliomielitis. Eso como queda a voluntad del padre, consentir o no consentir,
lamentablemente por el desconocimiento de los padres, ellos desconocen de que esta enfermedad fue erradicada en el 2016, 2015 por la misma OPS. Entonces, temas como esto, el presidente, cómo va dejando esta situación, tenemos que ver ahora quién es el que va a suceder, si también dentro de estas próximas elecciones y el control electoral a través del CNE, si se va a respetar el voto del ciudadano. El ciudadano también tiene una gran responsabilidad de informarse bien, buscar información, no que se la vayan a dar fácil, sino que investigue, busque información. Estoy viendo que aparecen pues unos personajes como este señor Topic, y yo que trabajé en el área de Contraloría Interna en Pacifictel, yo sé quién es el señor Topic, tengo conocimiento sobre este sector estratégico de las telefónicas, el espectro radioeléctrico que ha sido como decir, la gallina de los huevos de oro, que todos los gobiernos de turno se la pelean. Y en esta ocasión, desde que hay fibra óptica, prácticamente se han enriquecido a través del espectro radioeléctrico y a través de estas tecnologías. Frente a esta situación que estamos viendo, y un hombre que se ha hecho millonario con este producto que es las tecnologías, con este producto de las telecomunicaciones, chicas, si estamos viendo cómo aquí el que tiene poder económico es el que llega, así sea para sentarse y decir yo soy presidente, y se satisface simplemente un deseo personal, pero no realmente a satisfacer las necesidades de un pueblo al que va a representar. Entonces, si estamos viendo este tipo de personas y tienen una alforja llena de billetes y tenemos un CNE que de democracia no se aplica, no se cumple, no hay control de las actas, que son los mismos que venden los programas del sistema de informáticos en las elecciones. ¿Qué podemos esperar? ¿Se va a respetar la transparencia en las votaciones? Lo que vota en las urnas, el voto ciudadano, ¿se lo va a respetar? Eso es democracia. Porque si no, entonces estamos hablando de que estamos frente simplemente a un gran negocio y que se van a turnar y van a terminar en este corto periodo, pues cumpliendo ciertos objetivos y personas que ya tendrán señaladas quién es el que va a llegar al sillón presidencial. Y por consiguiente, pues los asambleístas también, pues tenemos que ver quiénes son los que van a ir a la asamblea en este tiempo, pues, y qué es lo que realmente van a hacer. Porque el país está que se desangra en medio de un caos de violencia, la inseguridad realmente no se la ha atendido como debe ser, las masacres al orden del día, como que han venido trabajando de que el pueblo se acostumbre, pierda la sensibilidad humana y se conviertan prácticamente en personas frías, viendo tanta violencia, tanta criminalidad. Y la droga que camina por todos lados, cruza la frontera, en los barrios, los chicos que están en desempleo se conviertan en vendedores de droga como una salida para satisfacer sus necesidades, y después encuentran la muerte estas personas porque hay un Estado que no les da la atención. O sea, los asambleístas, el poder legislativo como el poder ejecutivo, el presidente que se vaya a sentar, deben trabajar en conjunto, porque si no, al país lo van a terminar exterminando ellos mismos. Antes que nos extermine la Agenda 2030, son ellos los que van a exterminarnos en la forma en que vamos, por no tener un poco de conciencia. Y los ecuatorianos, que también estamos perdiendo identidad, también es otro factor, porque no tenemos esa fortaleza de pelear por lo nuestro, por nuestra soberanía, por nuestra tierra, por nuestra salud, por la vida de nuestros hijos. También hay una responsabilidad del ciudadano. Y hoy, más que nunca, no solamente después de la pandemia, sino que la crisis económica siempre la hemos tenido en los periodos anteriores también. Claro, se agudizó con la crisis sanitaria que hemos pasado. Pero el Ecuador es un pueblo trabajador, lo que tenemos son malos gobernantes. Vamos a ver pues en este periodo qué es lo que va a pasar con los nuevos personajes que van a llegar pues a las curules y al sillón presidencial. Ingeniero, usted ha nombrado
un hombre de la política y quien posiblemente ya es precandidato o será candidato, Jan Topic. Están también como precandidatos, he escuchado a Fernando Villavicencio, a Yacu Pérez, se está anunciando también el retiro del partido Creo, Francisco Jiménez, que buscará, yo pienso que no podrá formar un nuevo movimiento político porque ya el tiempo no le permite. Entonces, el Ecuador sigue aún sin esperanza de un buen administrador del país que pueda apoyar. Usted ha manifestado a la educación, a la salud, al campo, a los campesinos que son netamente olvidados y han sido no solo de este gobierno, sino de todos. Así es. Le cuento que yo estuve en una mesa itinerante que realizó la Comisión de Biodiversidad, y Derechos Colectivos, Derechos Humanos, y justamente estaban por aprobar una reforma. Y me permitió el ser partícipe de esta mesa darme cuenta de la situación del grado de corrupción que hay, porque están las normas, pero es la conducta humana de quienes llegan a sentarse en las funciones que entran a desempeñar. Eso ya está en la persona. Usted puede hacer leyes, cambiar, reformar, pero si la conducta de la persona que llega a desempeñar una función, ahí está el problema. La corrupción comienza desde abajo o desde arriba hacia abajo. Porque si la cabeza está podrida, imagínese lo de abajo cómo está. Entonces, en esta mesa itinerante, justamente donde hubo una concurrencia de representantes de líderes de las comunas, pueblos montubios, afroecuatorianos, me di cuenta que seguimos viendo la misma situación, que nunca se tocó realmente el desarrollo de estas poblaciones, que son de donde realmente nos provee el alimento. Ni se da la debida conservación ni protección tampoco a las áreas protegidas, porque si les da la gana al presidente, esas áreas protegidas las concesiona porque tienen el derecho soberano para la explotación minera. Entonces, ¿son áreas protegidas o no son áreas protegidas? Porque en la norma hay una norma de excepción que en cuanto a la ley minera les permite. En la parte de las comunas también hay otro desorden. No hay catastro dentro de estos sectores, ni para la explotación minera, ni tampoco para estos territorios donde necesitan ya también tener una base de información. Los agentes de control no han funcionado, y en la pandemia hasta eliminaron algunos en ciertos servicios públicos, como en lo que es de CENEL, eliminaron justamente una agencia de control que tenía que mantener, si no había dónde quejarse en medio de toda esa situación. Lo mismo y peor, están desamparados, no se hacen normas en base a la realidad, porque dentro de la codificación que querían pues reformar, imagínense, había una amplia normativa a favor de los pueblos indígenas, comunidades, pero el sector de lo que es los pueblos afroecuatorianos, los pueblos montubios, están prácticamente, no hay una normativa que les permita a ellos poder tener un desarrollo de ellos y que esté dentro de enmarcado eso, sino que incluso hasta la justicia indígena tiene su marco legal, hasta en la Constitución, pero los pueblos solamente usan la palabra genérica equidad, y con esto de la redistribución de la riqueza, al rato de la hora de la redistribución, dentro del presupuesto del Estado, dentro del plan de desarrollo, dentro de lo que tiene que manejarse las partidas, son asignados pequeñas cantidades. ¿Y qué es lo que va a causar con esto? Las grandes ciudades se convierten prácticamente en lo que tiene que resectar a toda esta migración, pues de esta población que no encuentra educación, que no tiene servicios básicos y tiene que migrar a la ciudad, y convierten en cordones de pobreza, y los niños se convierten en delincuentes, y estos son los vendedores de drogas. ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno que realmente cumpla con la ley. La Constitución es bien amplia, el régimen de desarrollo es amplio, por cada derecho para que se aplique, pero en la práctica no se cumple, porque el problema es de las autoridades. El uno dice, esto no es mi competencia, ni siquiera motivan bien las respuestas. Las concesiones a 30 años con inversionistas extranjeros, en las que se generan contratos también, porque hay poblaciones que también
viene la parte de la picardía de de estos consejos que ellos, por ser también autodeterminados, celebran contratos y que resulta que terminan dando a 30 años los territorios a empresas extranjeras, concesiones. Ahorita con el tema de la tecnología avanzada, de los temas de telecomunicaciones, en el oriente está avanzando, pero la protección a la población, la protección al territorio está en alto riesgo. Después de un tiempo que estamos tan endeudados con el Fondo Monetario y están de garantía estas tierras, ¿qué es lo que va a pasar? Terminaremos perdiendo hasta el territorio y embargados. Y cada ciudadano ecuatoriano con su número de cédula endeudado ante estas grandes corporaciones y ante el Foro Económico Mundial. Entonces, el problema ya lo tenemos desde afuera, pero estas personas que se van a sentar a legislar y el que quiere ser presidente, ¿realmente qué van a hacer? Van a ser los firmones, los gobiernos de turno que van a continuar negociando la soberanía de los ecuatorianos, la salud del pueblo ecuatoriano, permitiendo que nos exterminen con vacunas, sin control, sin tener un instituto donde se haga un análisis como hubo en cierto tiempo, y continuar siendo nosotros los ecuatorianos en una población de experimento. Estamos viviendo una situación muy, muy crítica y tenemos de ambas partes responsabilidades, de los que quieren participar y también de los ciudadanos que tenemos que elegir a estas autoridades en estas elecciones de transición. Ahora el pueblo y la gente campesina entonces espera algún gobierno de su tierra, del sector rural, porque en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo ya tenemos prefectos del sector rural. Acá en Ambato tenemos una alcaldesa, y si de haber buenos resultados en estas autoridades, sin lugar a duda, esperamos que en los próximos comicios, en las próximas elecciones, tengamos un presidente rural. Bueno, más que nada, si son rurales, y no necesitamos PhD, licenciado, no necesitamos una lista de títulos, sino de conciencia, de tener conciencia de identidad de ecuatoriano. Si bien Dios nos pone una tierra productiva, también nosotros nos toca hacer la otra parte. Y si contamos con un representante de la zona rural, ¿quién mejor que ellos conocen la problemática de su pueblo? Necesita atención, educación en todos los niveles, licenciado, en todos los niveles es urgente, porque si tuviera pensamiento crítico, esta población no fueran utilizados por ningún partido político, no fuera negocio estas empresas electoreras. Eso es uno de los mayores problemas que tenemos, porque van y le ofrecen, salgan, sáquenme tantas personas, y el mismo pueblo se presta. No tiene dignidad. Es decir, sabes que a mí no me vengas a tocar la puerta, yo sabré por quién voto. Desde ahí, en esos pequeños detalles debemos empezar y no convertirnos en los tontos útiles o que nos humillen con un X valor que nos den, porque sí, necesitamos dar de comer de pronto ese día a nuestros hijos y no me queda más que salir a caminar. Pero a veces hay que hacer sacrificio. Si eso lo hiciéramos todos, estoy seguro que el negocio de los partidos políticos empezará a caer, pero es difícil, es difícil. Esperemos pues de que la participación de ciudadanos del sector rural realmente vayan a hacer lo que les corresponde. No necesitan títulos, necesitan es tener conciencia y sobre todo moral, que no vayan a estar poniendo en duda sus principios, porque eso es lo que más han perdido, los valores morales, honestidad. ¿Y qué le están enseñando a los niños? Es fácil llegar a un poder con una funda de billetes o simplemente en el CNE se puede comprar los votos. Eso es lo que está viendo la juventud. Y veo que la juventud, ojo, hay por ahí unas disposiciones del CNE que quieren usar la juventud, preferencia a los jóvenes. Claro, deben estar en la lista de las participaciones, pero no utilizar el voto de los jóvenes en las elecciones, porque el adolescente, en el caso de los de 16 años, ellos todavía adolecen de un conocimiento. Si los que están en la universidad a veces no saben, ni siquiera entienden lo que está pasando en el país, porque no ponen atención, están distraídos con el celular en otros temas. Ahora es peor en un estudiante de colegio. Entonces,
Se necesita pues que tengamos mucha responsabilidad, y estas elecciones son muy decisivas. Mucha responsabilidad por parte de los padres para ir aconsejando a nuestros hijos que ya están aptos para las votaciones, tienen 17, 16 años y quieren participar en el voto. Y lógicamente lo que usted ha manifestado es muy claro y es muy real, que nos vienen a engañar con un fosforito, un jarrito, una libra de Quaker, un puñado de azúcar, de sal, y ya nos convencen, ¿no? En especial en el sector rural. ¿Qué le parece si analizamos los posibles precandidatos que hasta el momento se escucha, se ve, como que se siente también, que son precandidatos Fernando Villavicencio, Jan Topic, Otto Sonnenhösler, también Gustavo Larrea Cabrera, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, que también se anuncia que será candidato, pero hasta el momento precandidatos. Entonces, de toda esta lista que he mencionado, ¿quién será la persona idónea para que administre el Ecuador? La verdad que yo quisiera ver gente nueva, hay muchos profesionales, pero seguimos viendo que salen de las mismas filas. Bueno, no hay tiempo también para hacer, ¿cómo se dice?, vender la imagen de las personas, pero yo hubiera deseado gente nueva, porque Fernando Villavicencio tiene también su historia. Fernando Villavicencio viene siendo sindicalista. No, claro que sí, enfrentó su situación en el tiempo que tuvo, pues, el problema que vivió en el tiempo de Correa, pero se sentó, pues, acá también ya estaba de asambleísta. Y realmente no ha aportado mayormente, sino que se puso, fue en una posición solamente defendiendo en las pugnas con los otros legisladores. Por el otra parte, en el caso de Arauz Rabascal, Arauz, bueno, ya lo veo más fortalecido, ya lo veo que habla más fuerte, más aplumado. El Rabascal marca ¿cómo le puedo decir?, un estrato social, lo veo así. Arauz tal vez podría ser una persona que podría estar yéndole primeramente porque lo veo más aplomado y también recién va a estas elecciones. Pero el problema no es ese, el problema es a quién realmente representan atrás. Otto Sonnenhösler, hijo de un buen radiodifusor de aquí de Radio Tropicana en Guayaquil, pero él fue parte con Moreno de lo que pasó en la famosa, en esta cuestión de lo que se estaba aplicando con el plan de vacunación. Claro, quedó hecho ya el negocio, estuvo aquí el Fondo Monetario, él le tocó manejar con el famoso diálogo, acuerdo nacional, no me acuerdo bien cómo era, una especie de proyecto, programa, cuando estaba de vicepresidente. Y cuando vino el Fondo Monetario Internacional, que coincidencia ese día pude presenciar ese discurso, las exposiciones que dieron, vino también alguien de la ONU, mujeres, estuvo también el representante de la Telefónica, de Movistar, y ya se hablaba de la robótica, ya se hablaba de la cuarta revolución industrial. También estaba, bueno, dentro del Fondo Monetario, pues, eran los préstamos que se iban a dar en ese momento, pero vienen los préstamos, ¿y a dónde llega esa plata? ¿Quién ve el desglose de realmente dónde se aplica? No cifras cerradas, como nos dicen, el sector social, el sector, por decir, al sector rural, pero ¿quiénes, pues? Son solamente datos de una manera que distribuyen un papel, pero en la práctica no se ve nada, no hay la transparencia, no hay el control social. La otra persona, este señor Noboa, bueno, representa una derecha, gente que ha estado dentro de lo que es el manejo del Barcelona, desde la parte deportiva, tienen, bueno, por la fanaticada del Barcelona, tiene pues ahí un voto, que así son los fanáticos, siguen de pronto a estas personas porque ya lo conocen. ¿Quién más tenemos ahí?
creo que está Yacu Pérez también, creo que está Sí, y participando. Yacu Pérez también está como precandidato. Yacu Pérez, Dalton Vicagalupo también, ¿no? Según se ha escuchado en las últimas horas. Exacto. Entonces, y siguen presentándose todavía. Y bueno, Jan Topi, que ya le mencioné, que sé que estuvo dentro de los negocios um, en el tiempo de que estaba, pues, bueno, yo estaba en Pacifictel en esa época, y Glass fue a través del canal satelital, que ha sido de Rivera, pues cuestionaba los contratos justamente que celebraba la Telefónica en ese entonces, los fideicomisos que había, que la verdad era porque usted tocaba un contrato y por todos lados salía PUS. La pobre empresa daba pena cómo presentaban justificación. Si decía 60-40 el reparto de los contratos, las ganancias, al rato de la hora se terminaban en los gastos administrativos, terminaban saliendo en rojo y la empresa perdía. Veo por ahí que también al doctor Zavala Egas, un buen jurista, pero qué pena, porque cuando se trata realmente de mostrar esa ética, realmente da mucho que decir. Si yo no supiera de derecho, diría, ah, sí, aplaudiría. Pero estas representaciones dentro de los prejuicios que han hecho a la empresa, dan mucho que decir. Terminan ganando porque ya sabemos cómo se maneja, pues, con los jueces estas situaciones. Y la empresa ha sido muy perjudicada, las telefónicas. Llámese CNT o llámese Pacifictel, Andinatel. El cable submarino que tenía el espectro radioeléctrico licenciado es de los ecuatorianos. Claro. Construye un cable submarino, necesita el espectro radioeléctrico, las instalaciones de CNT. No es que ellos son los dueños, no, son los acuerdos, son los contratos que se celebran y es lo que nosotros no sabemos, cómo se negocian y se lo hacen fideicomisos por largos tiempos. Esta gente se ha hecho millonaria. Entonces Tejan Topic, que son los dueños de Telconet, ellos son los que mejor van a manejar el programa, ¿cómo le llama? El sistema informático, porque ellos saben cómo es las mañoserías que se presentan. Entonces, yo hubiera preferido que sigan contando a la criolla. Es más seguro que usted vea que se pongan a contar uno por uno y no que la máquina de la tecnología aquí en este país sirve para la corrupción. Borrar datos es lo que hace, o alterar datos. Lamentablemente, la corrupción aquí ha llegado a situaciones muy extremas, como las que estamos viendo. Entonces, estos candidatos, realmente tenemos que ver cuántos se van a inscribir hasta el final. Pero la verdad que no doy como se diría, no mi aprobación, Su voto de esperanza. pero no, un voto de esperanza, le soy sincera, a ninguno, porque yo considero que debería haber gente nueva, nuevos líderes, hay gente muy preparada, gente honesta, y no hablo de que sin ir a los extremismos ni los resentimientos sociales, sino personas jóvenes preparados, gente honesta, porque en todas partes hay en nuestro país y debe dársele el espacio. Si no, seguiremos dándoles votos a toda esta misma gente de siempre, a gente corrompida, a gente que con la omisión también se hacen cómplices de lo que están haciendo los que se van. Porque deberían sentarse primero a hacer una auditoría de cómo dejan el país para que determinen responsabilidad y no le trasladen responsabilidad del que viene. Y no estén culpando, ¿no? Al anterior. No estén culpando al anterior, como hemos vivido en todos estos últimos procesos de gobernabilidad. Tenemos que agradecer, muchísimas gracias. Tenía una consulta, no más una pregunta anteriormente. Por ejemplo, Perú vivió los mismos síntomas que el Ecuador, ¿no? Pedro Castillo vivía un acoso permanente del Parlamento, de los congresistas. Y cuando él quiso disolver el Congreso Nacional, inmediatamente lo detuvieron y lo culparon como golpe de Estado. Y eso no pasó en Ecuador, porque son las mismas características que vivió hace semanas atrás del país. Sí, a Castillo tampoco lo dejaban gobernar, pero también a veces los extremismos, los radicalismos que se dan también son malos, pues no se busca realmente un equilibrio, no hay un contrapeso, pero también los asambleístas no creen porque atrás de eso está la hija de Fujimori, hay otros intereses, y entre esos toco el tema del plan de vacunación,
porque no son intereses de aquí, son intereses internacionales, y todo eso está pasando no solamente en Ecuador, en Perú, está pasando en Colombia, está pasando en Paraguay, que está terrible la situación en Paraguay, una corrupción desbordante, un pueblo que ya no sabe qué hacer, gente que está muriendo en las calles, en la protesta social, y también pues Argentina mismo. Entonces yo creo que ya ahorita con el nuevo sistema globalista, ya la izquierda y derecha, ya realmente eso debemos de olvidarnos y debemos pensar más como seres humanos, que queremos vivir, que queremos trabajar, que queremos paz y sobre todo tener salud, que necesitamos tener educación para tener unas generaciones que estén preparadas y no suceda lo que está pasando ahorita, que da mucha pena con prácticamente 2 generaciones que están afectadas en estos momentos. Vemos en las calles que esta delincuencia, estos jóvenes que están en microtráfico, realmente son edades 22, 23, 18 años. Es triste porque los muertos los pone el pueblo, los grandes que manejan la inversión de este narcotráfico, ellos usted ni siquiera los ve por ahí. Ellos solamente están viendo el negocio de cuánto me despachaste, cuánto recibo, pero el que por vender un gramo de droga, o el que está en la calle, ese realmente es el que sufre porque tiene un gobierno que no lo atiende. Y eso está pasando también en Perú. La misma situación, veremos qué va a pasar con Pedro Castillo, si lo liberan, pero sí hay una situación de golpe de Estado al que se ha dado desde la misma Asamblea. Muy amable, ingeniera, gracias. Estaremos en este proceso de nuevas elecciones analizando, ¿no? Ya los nombres, las figuras políticas y también el ambiente que vive el país, y agradecerle a usted y por medio de su persona a todos los guayacenses, a toda esa gente linda allá en el puerto principal. Muchas gracias, también un saludo para toda esa población ambateña y donde tenga alcance Radio Sira. Estamos llegando hasta el otro lado del planeta. Gracias entonces, felicidades. Tenemos ya la hora 8:43.